Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Voy a dejarlo totalmente en manos de ellas, ¿vale? Como veis, ya hemos quitado la foto esta, pero bueno, las presento. Ella es Olga García, Lola Barroso e Irene Cantero, son tres iluminadoras y cada una os va a explicar un poco pues cómo es su proceso de trabajo, qué es lo que buscan en la luz y bueno, lo que han hecho a lo largo de su carrera. Así que nada, os dejo con ellas, muchas gracias por venir. Bueno, yo espero que me oigáis porque estoy medio afónico, pero quería estar aquí y compartir este momento con Irene y con Lola. Muchas gracias Elsa y muchas gracias a la RESAT por traernos. Para nosotras como iluminadoras es importantísimo compartir nuestro trabajo, nuestro punto de vista y nuestro conocimiento que, bueno, la mayoría, por no decir todas, hemos llegado de manera autónoma, independiente y sin que haya una manera homologada, digamos, ¿no? Entonces, ojalá que un día esto se pueda, el diseño de iluminación lo podamos estudiar en la RESAT o en escuelas de la comunidad o del ministerio. Sería para nosotros pues, algo muy importante. Y para la profesión, por supuesto. Aún así, con todo esto y con la dificultad que representa trabajar como diseñadores, como diseñadoras de iluminación, compartir también que el diseño de iluminación es un trabajo apasionante, a veces con muchos sinsabores, pero que también, bueno, creo que cuando se conecta con el trabajo de la luz, se puede llegar a lugares que no te da, bueno, por lo menos para mí es así, a lugares insospechados y muy profundos a nivel artístico y a nivel emocional y, bueno, a nivel del alma, ¿no? Y de conexión emocional. Creo que es importante también distinguir, porque creo que hay un poco de confusión con esto, a veces dentro de los propios equipos, a veces dentro de los estudiantes, distinguir entre el trabajo técnico y el artístico, que uno se alimenta del otro y uno es muy necesario para que exista el otro. No podríamos hacer nuestro trabajo si llegamos a un teatro y no tenemos un equipo técnico detrás que nos sostenga, con el que podamos compartir todas nuestras ideas artísticas, pero nuestro trabajo es un trabajo artístico, es un trabajo de investigación, es un trabajo de creación y por tanto merece tanto ese estatus como ese lugar en la sociedad, en el estudio y en el propio oficio y desde dentro del propio oficio. Creo que es muy importante también que todos seamos desde dentro conscientes de ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy importante cuidar ese oficio y cuidar el diseño desde dentro y atenderlo desde lo artístico, atenderlo en la investigación y atenderlo también como creadores, como creadoras en todo lo que eso supone. ¿Y qué supone esto? Bueno, pues supone ese trabajo de investigación, supone ese trabajo en equipo y supone atender a una serie de cuestiones que no me quiero extender más en esta primera presentación y que después iremos detallando cada una. Y con esto pues paso la palabra de presentación a Lola. Bueno, pues nada, yo soy Lola Barroso, yo me considero autora de iluminación más que diseñadora de iluminación. Creo que es muy importante lo que estaba diciendo Olga, que somos creativos, no somos técnicos de iluminación, somos creativos de la luz, generamos ideas, generamos historias, generamos conceptos, generamos sentimientos, que necesitamos la técnica para hacerlo, sí, pero nuestro trabajo es generar todo eso con la luz. Y estoy de acuerdo también con ella de que para mí, por lo menos, la iluminación es una aventura creativa en mi vida, una aventura. Cada proyecto, cada diseño yo lo afronto como un reto personal, un reto profesional, pero sobre todo un juego con el escenario, con el equipo con el que trabajo, que para mí es súper importante. Creo que esta profesión es sobre todo trabajo en equipo.
y el juego que la luz para mí significa, el poder transformar un texto, transformar una propuesta escénica, ¿no? Y a través de la luz hacer que el público lo viva de una manera como si fuera real. No digo realista, sino que la luz tiene el potencial de que el público, gracias a la iluminación y por supuesto a la relación con el resto de los componentes del espacio escénico, pero que gracias a la luz conseguimos que el público tenga esa empatía con el escenario y viva la experiencia del arte escénico como algo realmente real, ¿no? Y que lo está sintiendo de cabo a rabo. Así que nada, eso es para mí la iluminación. Doy el pie a Irene. Hola, pues yo soy Irene Cantero Sanz, y soy de Sevilla. He estudiado en Madrid mucho tiempo, pero ya me he ido de Madrid. Y entonces ahora vengo solo a currar y me voy y así. Y entonces voy a empezar yo, así que pues como en vez de seguir, o sea que ya me voy a presentar y voy a hablar y todo eso, ¿vale? Entonces, tenemos que ir ahí. Vale. A ver, minimizamos esto, ¿no? Y entramos en los... Sí, a ver, espérate, ahí no se queda. Mira, ¿te está haciendo eso? No se ve. No pasa nada, como si se enseñara la pantalla. Bueno, a ver, no pasa nada, pero tampoco es importante. No, tú hablas. Vale, bueno. Una breve introducción así como solo de mi formación. Yo estudié aquí en la RESAD, por eso creo que estoy empezando como del alumnado a la vida, pero no hace poco en realidad, hace mucho. Aunque a veces todavía llego a los teatros y me tratan como si acabara de salir de la RESAD. Y digo, pues nada, me tratáis igual que hace 10 años, pero ¿qué le vamos a hacer? Total, que yo estudié aquí en la RESAD y aquí me parece que es bastante guay, que se hace como escenografía, vestuario, caracterización, o sea, como que sale sabiendo un poquito de todo, pero efectivamente no hay como la especialidad de iluminación. Pero yo estudié con Elsa, después Elsa se fue y después volvió, y cuando Elsa estuvo hicimos como muchas prácticas. Me acuerdo como que teníamos la sala mucho rato, yo creo que la cogías cada vez que teníamos... Cada vez que me dejaban. Claro. Entonces, tuvimos en segundo, ¿no? En segundo, en tercero y en cuarto, yo creo, bueno, no me acuerdo. Y la cosa que yo recuerdo es que hacíamos muchas prácticas, entonces como que sin estudiar más horas de iluminación que otras cosas, que otras asignaturas tienen mucha más carga, pues en realidad yo entendí muy pronto como que lo que más me gustaba era la iluminación. Y entonces pues aquí no hacíamos tanta práctica, y entonces lo que me gustaba de la iluminación sobre todo era la abstracción de la iluminación. Como que, bueno, toda la parte, como todo el diseño de escenografía, todo lo que necesita el diseño de escenografía, ¿no? Para convertirse en escenografía y todo eso, pues no. Y por eso, y porque yo bailo desde pequeña, y entonces siempre he compaginado el bailar con otras cosas. Entonces, yo hice la RESAD, hice escenografía y también estudié coreografía en el Conservatorio Superior de Danza. Entonces yo enseguida entendí como que podía mezclar las dos cosas, que yo iba a hacer, no es que yo iba a hacer mis coreografías y mis iluminaciones y mi todo, pero como que sí que iba yo a mezclar la movida. Entonces, después de estudiar la RESAD, me metí en el Conservatorio Superior y mientras empecé a trabajar como iluminadora. Empecé a trabajar con compañías pequeñas de danza, porque al final era lo que más sabía, danza, y de ayudante de iluminación, que fue obviamente con quien más aprendí el oficio, que fue con Juan Gómez Cornejo. Tuve muchísima suerte porque Juan necesitaba un ayudante y entonces pues me llamó allí, que yo tenía, yo qué sé, 20 años, no tenía ni papa, pero allí que llegué. Y entonces, pues nada, pues Juan ha sido como mi padrino, entonces esto es un privilegio y es así. Entonces yo he aprendido el oficio, pues básicamente con él, y sola haciendo danza, pero como que con él he hecho pues zarzuela, ópera, teatro clásico, CDN, todas esas cosas que sola no he hecho, y sola he hecho pues muchas alternativas y mucha cosa punky. Más o menos esto es el recorrido y tal. Entonces, yo voy a hablar de muchas cosas rápido y no voy a cerrar ningún tema.
Un gran tema es la ayudantía, ¿vale? Como ser ayudante. Es también una profesión ser ayudante, porque resulta que no es una etapa en la vida, ¿no? Es una profesión entera. A lo mejor te pasas tu vida entera siendo ayudante. ¿Tú te crees que luego no? No, porque hay un techo generacional muy grande y hay un techo de cristal muy grande. Esos son grandes temas para luego. Entonces, la ayudantía es una profesión. Igual que la ayudantía de dirección, que hay gente que se queda toda la vida siendo ayudante de dirección, que te puede gustar, o sea, que no, ¿sabes? Que no es que quieras, pero... Total, que ser ayudante a mí me parece una profesión como también muy valiosa. Sigo siendo ayudante, a veces de Juan y a veces de Carlos Marquerie, no he sido ayudante de nadie más. Y bueno, pues el curro es muy difícil, o sea, muy diferente con los dos, porque cada uno necesita una cosa, y es un trabajo muy guay como de estar ahí, sabiendo, viendo qué necesita esa persona y como adelantándote, y tienes que pensar muy rápido, y entonces hay que saber hacerlo y vas aprendiendo y es muy guay. Entonces la ayudantía es otro gran tema, del que podemos hablar luego si queréis. Y entonces en este tiempo tenía un gran conflicto porque yo entonces estaba haciendo mis cosas, empezando a hacer mis cosas y entonces la gente me decía, ¿pero tú qué eres? ¿Diseñadora? O bueno, técnica también, claro, que hay un popurrí ahí imposible. ¿Técnica, diseñadora o bailarina o coreógrafa? ¿Qué eres? Y entonces yo tuve mucho conflicto, como en mis 20 y tantos, mucho conflicto, porque... Es verdad que cuando estás en un montaje 12 horas al día no puedes entrenar, o sea, no me daba tiempo a entrenar, o sea, pues cuando tenía ganas pues me iba a correr por la mañana temprano, luego iba a desayunar, luego no sé qué, yo qué sé, pero era un poco pesadilla. Entonces he tardado mucho en estar tranquila, como en que no me tenía que definir. Y esto también ha ido cambiando en estos años, o sea, como que yo qué sé, que estamos hablando del 2008 y al 2024, pues obviamente ha cambiado mucho en los 2020, que a lo mejor ahora está toda la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad y todo esto más claro, pero como que yo lo sufrí bastante. Entonces, cuando ya me fui aclarando, entendí que la luz era mi materia de trabajo, o sea, como que yo trabajaba con la luz y trabajaba con el cuerpo. Entonces me cuesta decir, ¿pero tú qué haces? Entonces yo, pues esto me resulta más cómodo, como yo trabajo con la luz y el cuerpo como materias, porque tampoco es que soy bailarina, no soy bailarina todo el rato, tampoco soy... Entonces, bueno, pues esta es mi web, que la podéis mirar como queráis, cuando queráis, si queréis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que empecé a hacer unas piezas que le llamo piezas de acompañamiento, está en inglés, perdón, piezas de acompañamiento en las que empecé a intentar ver cómo entendía esta cosa de la luz como materia. Entonces, esta por ejemplo es una intervención que hicimos en la iglesia de Santa María Magdalena, en Galicia, en Orense, en la que pusimos un poquito hay trampa, o sea, pusimos un poquito de las sales estas que visualizan la luz, que es muy guay, para que se viera el rayo del sol ahí. La movida de las piezas de acompañamiento es que yo me voy a un sitio y estoy mucho rato observando la luz, mucho tiempo, a ver qué pasa y qué hace la luz. Entonces, cuando ya lo entiendo, pues pensamos en algo. Entonces, en esta acción, estuvimos ahí en la iglesia como 10 días, entonces entendimos que la luz hacía pues este recorrido, cuando entraba por aquí y hacía tu, y se iba. Entonces hicimos una instalación de velas, mi amigo David Benito y yo, que es con quien curro muchísimo, en las que cuando el sol tocaba la vela, es que no se ve ninguna foto, qué desastre, pero pues cuando el sol tocaba la vela, el sol iba así, cuando el sol tocaba la vela, nosotros, David, que es este y yo, las encendíamos. Entonces, como si el sol realmente, que es físico, que está como ardiendo, pues hiciera prender las velas. Entonces, bueno, pues hicimos esta llamarada de velas y, por supuesto, estuvimos ahí hasta que se apagaron todas las velas. Y otra cosa que empecé a hacer también a lo largo del tiempo le llamamos, en relación a las líneas meridianas que marcan como el paso del sol en las iglesias, esto es una historia muy larga, pues como unos acompañamientos a ese paso del sol, pero como haciendo una ficción. O sea, en este caso es parecido, pero en vez de que existiera el sol, hicimos como una instalación de bengalas simulando el recorrido del sol. Y a esto también le llamamos a veces concierto de bengalas, porque usamos como el sonido amplificado. Pero bueno, todo esto solo para decir lo de la cosa de la iglesia, de la luz como materia.
Y luego hay otras veces en las que ya más con el cuerpo directamente, pues estoy ocupando espacios mientras está el sol ahí y luego me voy. Y entonces esta fue mi manera como de entender qué hacía yo ahí entre el mundo de la luz y el cuerpo. Poco a poco entendí entonces que ellas van a hablar seguramente más, que la luz es narrativa, es simbólica, es histórica, es cultural, o sea, como que la luz cuenta muchísimas cosas, ¿no? Como con una cosa que parece abstracta, pero en realidad no. O sea, cómo se trata, cómo aparece la luz en un espacio y cómo se va, tiene muchísimas referencias. Entonces, esto me llevó a entender también que es importante situar tu práctica. O sea, que por qué tú usas esa luz y cómo la usas. Aquí digo, bueno, pues vamos a ver otra cosa. Yo soy de Sevilla, de Andalucía. El ritual, la parafernalia, los altares, todo esto, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hago yo para entender esto también? A través de la materia de la luz. Pues me puse a hacer unos altares de luz, como con todo tipo de luces, que fue la cosa creciendo sola. Entonces aquí veis cómo va creciendo el altar. Esto es una mesa, luego pues fuimos haciéndolo así un poquillo más grande. Como que a lo largo del tiempo yo iba pensando en qué tipos de luz, qué hace cada tipo de luz, o sea, fluorescencia, incandescencia, velas, vaya, real, o sea, tipos de luz como lámparas, cosas. Y fue como así, esto es Pradillo, ¿no? Como ya hasta que ocupamos todo Pradillo. Y esto es el Teatro Central, ¿no? Y entonces, pues, en esta serie de piezas, la cosa era que intentaba entender es más esa cosa como de situarte en relación a tu práctica. O sea, ¿por qué haces las cosas como las haces? Porque eres de un sitio y hablas un idioma y estás influido por una cultura y todo eso. ¿Sabes? Como que no salen de la nada las cosas. Que tu luz es de una manera por algo. Otra cosa que probé aquí es cómo vemos. Empecé a preguntarme cómo vemos. Entonces les dábamos al público unas gafas de difracción. Entonces tú podías ver la pieza con las gafas y veías la difracción de la luz, o podías verla sin las gafas. Y era bastante divertido, la verdad. Hay algunas aquí. Esta fotógrafa, que es muy guay, hizo esta foto así donde se ve, ves como la gafa y entonces ves las dos estas. Y yo por ahí en medio me movía, bailaba, hacía cosas. Entonces, el cuerpo ahí estaba intentando estar en el verse y no verse. Porque otro de los grandes temas que me preocupan es la visión y la visibilidad, porque trabajamos con una materia que es muy problemática, porque hay mucha gente en el mundo que no ve. Y nosotros damos por hecho que todo el mundo ve. Entonces, esto es una gran pregunta. Y esto me lleva a pensar en la ética de la luz, en qué hacemos con la luz en relación a las preguntas éticas en las que nos podemos ver involucradas. Por ejemplo, esto se ve más que esto. ¿Qué hago con esto? ¿Quiero que se vea más a esto que a esto? Los bailarines y las bailarinas, pues que hay algunas que llaman más la atención. ¿Por qué? Pues yo qué sé, la presencia escénica, tu visión cultural, porque de repente mires más a esta que a la otra, o sea, no me voy a meter. Y entonces yo cuando estoy iluminando algo, pues me pregunto en esas cosas, es que yo con la luz, desde aquí, tengo el poder, que es un gran poder, de influir en esa visión de la gente, ¿no? Entonces, de capacidad de descentralizar la mirada y de preguntarnos por qué pasa con esto de la accesibilidad y de la luz y de la no luz y de los que ven y los que no ven y de todo el ocularcentrismo en el que estamos metidas, que todo es como la visión, es el sentido que pondera sobre todos los demás. Y después de esto me pregunto, por tanto, cómo quiero trabajar y con qué quiero trabajar. Entonces, a partir de ahí, pero como con una carambola, llegué a las artes visuales, como a iluminar exposiciones en vez de teatro.
además del teatro. Entonces, en las exposiciones, que hay como otra... Mira, no voy a ir a la página de exposiciones, ya vais. Hay otra dinámica totalmente diferente. Es como lo contrario al teatro, porque en el teatro se monta, se tarda bastante en montar, pero luego dura nada el show, es como... ¿Sabes? Y un día, dos, así... Y las exposiciones no, tío, las exposiciones luego están ahí 3 meses o 2 y entonces es una maravilla porque estás ahí, quita esto, ponlo otro, no sé qué, y aquello se queda puesto. Y entonces me dio como un terreno muy fértil para hacerme estas preguntas, como de, pues un ejemplo muy concreto, es que había una obra que me gustaba mucho más de una tipa y la de al lado de un tipo que era horroroso, me parecía a mí, se veía mucho más. Entonces yo qué hice, pues puse más oscuro esto y más clara la otra, pero tuve que hablar con la comisaria porque esto básicamente es poco ético, entonces pues ahí, ¿no? Y entonces, buenas prácticas, otra gran pregunta, ¿qué pasa con las buenas prácticas? Si hablamos de todo esto que nos pasa, si no hablamos, cómo se tratan a las personas y a los equipos de los que habéis hablado también, los equipos en el teatro, la jerarquía en el teatro, que es un delirio también. Entonces, hace tiempo que he empezado a trabajar como en pareja, o sea, como que la autoría de mí misma sola no me interesa tanto. Entonces, pues hago diseños en colectivo o en parejas y lo pasamos mejor. Nos lo pasamos mejor y sufrimos menos. Entonces, trabajo sobre todo con Cristina Pietro Bolívar, con David Benito y con Víctor Colmenero. Y con Víctor Colmenero también hemos hecho unos talleres para adolescentes y para niñas y así, que se llama el desiluminador. Es como hablar de la luz, pero también de iluminar y de desiluminar. Con mis propias piezas intento salir del espacio escénico, bueno, como ya habéis visto un poco, o si estamos en el espacio escénico, pues estamos así como un poco ahí a 4 bandas o redondo, yo qué sé, por aquello también como de los puntos de vista y toda esta cosa de descentralizar. Y también tengo mucho problema con las giras y entonces no giro. Intento, o sea, quiero decir, hago poca gira porque no me salen bolos tampoco y porque en realidad esta cosa de viajar, volver, es súper poco sostenible y esto también me conflictúa bastante. Y todo esto de poder elegir y ya acabo, también me parece un privilegio. O sea, que si tuviera que comer, si no tuviera nada para comer, pues no me vaya que curraría con quien fuera. Pero tampoco soy rica, lo que pasa es que intento trabajar como en lo que me gusta y con quien me gusta y como con mis amigas. Y ya está. Bueno, yo. Y luego os digo un par de libros para que os leáis, si queréis. No sé si quieres lanzar alguna pregunta. Bueno, todas esas, si se han apuntado cosas ya que... Todas esas ya que me pregunten luego. Yo creo que las preguntas después, ¿no? Sí. Vale, Sí. Espera, porque no sé yo si lo he quitado o lo he puesto bien. Espera, me siento yo ahí, ¿no? Porque no sé si no... Yo me siento ahí, hacemos como el juego de la silla. Sí, ahora. Este es el... Ahora mira. ¿No? Bueno. Me ha pillado esa, como yo le tengo aquí en escena. Pero sin cargarlo, me está pillando los dos. Que no vayas a usar, este se llama diseño de iluminación, no sé qué, ¿no? Pues pega los otros. Voy a coger el agua, si me queda tanto pelota. Ahora ya. Este no, este es y este es el que vamos a ver. Vale, ya tenemos. Ahora arriba. Yo creo que dentro de nuestro estilo, de los caminos que nos hayan podido llevar a cada una, hay algo que me encanta y que constato cada vez, que es que los iluminadores, las iluminadoras, las autoras, nos hacemos muchas preguntas y me encanta, ¿no? Y las reflexiones, cada una con su estilo, pero son muy parecidas. Yo me hago muchas preguntas. Y al hilo de lo que decías del poder,
yo es una de las cosas de las que tengo más conciencia en los últimos tiempos y que es, me repito, justamente la conciencia de la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que la luz tiene muchísimo poder, y no lo digo desde un lado que puede ser, ¿no?, que se puede llevar por el lado egoico, lo digo justamente desde ese poderío que nos conduce a la sombra, a la luz, a que te llame más la atención una persona, a que pues yo hago, lo que más hago es danza, también hago teatro, ópera, pero lo que más he hecho y hago es danza, y de repente una misma escena, con una misma luz, unas mismas calles, unos mismos colores, y dices, ¿por qué se la ve el triple a la bailarina que está en la última fila, en la esquina? Bueno, pues por el color de piel, por su presencia, o por esa subjetividad y esa magia que tiene la luz y ese poderío. Entonces, bueno, esto para mí quizás sea un poco difícil de explicar, pero sí me parece importante nombrarlo porque está ahí y hay que contar con ello, y desde mi punto de vista, pues muchas veces no comerse demasiado la cabeza, decir, bueno, pues pasa por pasar, es que no lo puedo, es verdad que la luz tiene mucho poder, pero también tiene algo muy abstracto, entonces es, bueno, como son las obras de arte, que una vez que la pones en marcha, pues también tiene vida propia y está contando muchas cosas que a veces se nos escapan. Yo lo comparo un poco pensaba en casa antes de venir para acá, para un escritor lo que tiene en la cabeza y después lo que sale en el papel, o un pintor lo que tiene en la cabeza y después lo que sale en el lienzo, o una coreógrafa, una bailarina, lo que tiene en su cabeza y después esos pasos, cómo toman forma el cuerpo y cómo se materializan en el escenario. Entonces, creo que también es importante atender a ese momento, para mí es importante, de transición, ese espacio que hay entre lo que yo he pensado, lo que tengo en mi cabeza y lo que se materializa cuando llego al escenario, y confiar en ese proceso de la luz, porque a veces, por mucho que me lo haya preparado, por mucho que haya trabajado en equipo, que ahora hablaré de esto, por mucho que haya investigado, llego y la intuición me dice que no era por ahí, que ese color que iba a poner ahí o ese foco que iba a poner ahí, no lo voy a poner ahí, lo voy a poner en el otro lado, o esto lo voy a quitar porque no tiene sentido. Entonces, bueno, como también confiar en que eso va a pasar, que puede pasar, que hay y que es importante atenderlo, es importante atenderlo desde la confianza interna de que es parte del proceso. Dicho esto, a mí a veces me han preguntado, yo misma me he preguntado, pero a veces en charlas me han preguntado, ¿y qué es un diseño de iluminación? Pues me cuento así muy rápido una anécdota, que me llamó una persona y me dice, que me había encontrado en un trabajo, me dice, ¿cuánto se cobra por un diseño de iluminación? Porque me acaban de llamar para hacer un trabajo y voy a dar el presupuesto y tal, y bueno, pues yo lo que he hecho contigo, voy a decir si quiero aquí rojo, verde o azul, digo ya, pero es que esto no es un diseño de iluminación. Un diseño de iluminación implica mucho más. Es todo un proceso creativo y bueno, después hablaremos de los elementos y de lo que lo compone, ¿no? ¿Cómo se llega a ese diseño de iluminación o a que cuenten contigo en la autoría? Bueno, pues la primera cosa es que alguien te llame para el proyecto, claro, porque si no... y que cuenten contigo, claro, yo ahí me hago la primera pregunta, digo, ¿y por qué yo? Y no Lola, o no Irene, ¿y por qué no Juan Cornejo? Bueno, pues por algo será. Y lo siguiente es que te cuenten pues, el tema, qué se va a hacer, y para mí es importantísimo desde el principio saber cuál es el equipo de colaboradores. Si es gente con la que conozco y he trabajado, pues fenomenal. A veces sucede que, como me ha pasado ahora en la última cosa que he estrenado en enero, que no conocía a nadie del equipo artístico, ni siquiera conocía a la directora y dije, Dios mío, pues aquí va a haber que hacer mucho trabajo de campo, pero mucho trabajo de campo de mesa y de conocimiento y emocional, más allá de la profesionalidad de cada uno, porque es muy importante. O sea, yo creo que también, y volviendo al hilo del poder, creo que es muy importante ser consciente de ese poder que tiene la luz, pero ser consciente también de que con la luz sola no vamos a ningún sitio, que somos un equipo que estamos remando dentro de un barco que va en la misma dirección, donde rema el escenógrafo, la escenógrafa,
los bailarines, el director, el que hace la música, el que hace el vestuario, y que cuanto a más ritmo, a mejor paso vayamos o al mismo paso vayamos todos, mejor van a salir las cosas. Hay un mal endémico también con el tema de la luz, que lo sufrimos cada día, por suerte en algunos momentos no, porque cada vez también a nivel, creo, artístico, de directores, de coreógrafos, hay más conciencia, pero sigue siendo un mal endémico. Y es que la luz llega a la última, y que la luz llega al teatro, si es teatro, cuando está hecha la escenografía, las maquetas se presentan cuando ya están más que aprobadas de presupuesto por el director, por el coreógrafo, por quien sea, y te lo encuentras montado, bueno, como mucho sí, tienes más maquetas para poder trabajar con los planos en tu casa, y llegas al teatro y dices, ah, pues ahora iluminar esto, o con el vestuario, ¿no? Entonces sí, va a haber un vestido rojo, fenomenal, pero dame una tela, porque no coge igual esa mochila que te tal, que mi camiseta que es de algodón, que un rojo de seda. Entonces, también, ¿no? Si nos vamos a dedicar al oficio de la iluminación, también desde dentro, bueno, además de la queja o de nombrar las cosas que no pasan, pero también desde dentro el reclamo. Si estoy trabajando en un equipo, vale, fenomenal, pero es que desde el minuto cero, o sea, yo voy a los ensayos, me dicen, ¿y tú por qué vienes a los ensayos si no está la obra montada? Pues porque me quiero enterar de lo que se respira, y porque si llega un jarrón azul, pues me interesa que no me mandes una foto, me interesa saber que va a haber un jarrón azul ahí donde justo yo iba a poner, tenía pensado poner una calle en mi casa, solo con el plano de la escenografía, y a nadie le parece importante contarle a la iluminadora, ay, que me voy quedando sin voz, tengo por la última, que va a haber un jarrón azul en la esquina. Entonces, bueno, como esa defensa también de nuestro trabajo, de dignificarlo, y el dignificarlo, como decía antes, no solo empieza por la enseñanza, que por supuesto y también es muy importante, pero sí desde dentro, de saber las cosas que son importantes y las cosas que tenemos que defender, y no es desde la batalla, sino desde, bueno, pues bueno, cada uno desde su lugar, ¿no? Pero desde la conciliación o desde la comunicación, pero sí llevarlas a la par del resto de equipos de creativos. El estilo, por ejemplo, no es igual estar... yo lo que acabo de hacer ahora es en enero una comedia de Jardiel Poncela en el español, y la directora quería que fuese pues un estilo muy de la época, lo podría haber traído al momento actual, lo podría haber llevado a otro momento, lo podría haber sacado totalmente de contexto, pero ella lo quería llevar al mundo americano y a los años 30. Entonces, bueno, pues todo, la escenografía, la luz, el vestuario, había que llevarlo por ahí. Esto, que es muy importante también, atender a los tiempos y a los medios técnicos, porque claro, nos pueden llamar para hacer el proyecto de nuestra vida, nos entusiasmamos, y dices, bueno, fenomenal, pues voy a montar 300 aparatos, por decir, o 100, o 80, y fenomenal. ¿Y cuándo lo montamos? No, tenemos la tarde anterior, o el estreno es en el día, algo muy habitual en la danza. Pero, ¿cómo va a ser el estreno en el día y me estás pidiendo esto? Ya no porque me pida el director o me deje de pedir, sino por lo que yo misma tengo en mi cabeza que quiero materializar. Bueno, pues también hay coherencia, si no podemos luchar por más, y eso es lo que nos dan, coherencia y adecuación a los tiempos y a los medios que tenemos, porque si no, primero va a ser muy frustrante, no va a salir bien, y además con la luz menos es más. Yo también, unido a la precariedad de la danza, a veces tengo la suerte de estrenar en la Sala Roja de la Piedad o en el Central de Sevilla, pero soy muy habitual también de salas alternativas, de bolos en sitios muy pequeños, en sitios de mucho prestigio como el Festival de Jerez, pero que se monta a las 7 de la mañana y se estrena a las 9 de la noche, o en salas alternativas del Festival de Jerez, donde se sufre sobremanera. Entonces ahí, sí, pues me puedo patalear, me puedo quejar, puedo decir, aquí no vuelvo, por supuesto que puedo, soy libre de elegir cada vez lo que quiero y lo que no quiero hacer, pero si asumo ir ahí, pues asumo también que tengo que trabajar con esos elementos mínimos, con esos tiempos mínimos, y a veces con muy malos medios. Entonces, bueno, pues
yo algo que estoy incorporando en los últimos tiempos son los elementos de la vida, es decir, bueno, pues voy a ir a una sala que es súper chapuza, que no sé si va a haber cables, que va a haber 4 focos, pues le voy a proponer a la compañía un elemento X que sea el elemento que lleva siempre la compañía y que va a marcar la personalidad a lo último que acabo de estrenar, pues un perímetro, que no es un perímetro total, 2 Ls de luces LED. Es decir, mira, vayas donde vayas, vas a ir con tus 2 Ls de LED, lo enchufas, que tienes 8 calles, las pones, que tienes 4, que tienes 2 peanas en el suelo, pues con eso 2 peanas en el suelo y 2 focos de arriba lo haces. Entonces, unido a esto y sumergiéndome un poco más en la profundidad de la luz, claro, vuelvo a la conciencia de la luz y a conectar con esa esencia de la luz. Si yo he captado lo que quiere el director, lo que me está comunicando el texto, y sobre todo he puesto en común con el director y la directora y con el resto del equipo de creativos, porque a mí me puede sugerir no sé qué, pero si luego no estoy de acuerdo con esa dirección, pues voy mal. Pero si yo he conectado con eso, evidentemente si tengo 100 aparatos en un teatro estupendo como el que nos encontrado la semana pasada, el Lava de Valladolid, me va a lucir mucho más que si estoy en un sitio cutre con 40. Pero si yo he conectado con esa esencia de la luz y puedo contar lo que quiero contar con el mínimo, lo voy a hacer igual en el sitio cutre que en el sitio bonito. Entonces, bueno, eso es muy importante. Muy bien de tiempos. ¿Qué marca esa dramaturgia en la luz? Bueno, evidentemente la elección del material, porque no me va a quedar igual un contraluz, por decir, si uso focos de par, si uso móviles, esto es para otro día, para otra charla, el mundo LED, porque evidentemente cambia un montón de la luz convencional a la luz LED. Las posiciones. Cada una creo que tenemos nuestro librillo, independientemente de lo que estemos iluminando, pero sí que evidentemente, bueno, yo tengo siempre como unos, aunque pueda variar esto, pero tengo como mis talismanes, que es poner algún foco par, siempre hay en mis diseños, algún foco par del 2 por algún sitio. Si no es un puntual, es en alguna calle haciendo no sé qué, si no, pero siempre suele haber. Te miro porque es el último que he hecho hace una semana ha sido en Valladolid, hasta que desaparezca. Bueno, porque creo que es un foco con mucha alma y según digo esto me viene a la memoria Juan, ¿no? Que siempre lo nombramos y siempre nombra a los par y siempre hacemos bromas con esto, pero es que es verdad, me parece un foco muy versátil y que según la lámpara nos puede dar muchas posibilidades. Y para mí, cuando hay que hacer manchas, cuando hay que resaltar o realzar algo al nivel que sea, un par del 2 me parece delicatez. Bueno, el uso del color. ¿Cuándo elegimos un color? Bueno, la primera cosa antes de qué color elegimos sería si vamos a trabajar con color, ¿no? Sería como la primera cosa. Voy a trabajar con color, con esta obra, vuelvo, ¿no? A esto de la comedia. Voy a trabajar con color, cuando yo empecé de un suelo claro. No sé si quieres las fotos, sí, por favor, al final, a la última de todo, que es donde está la comedia. Luego nos vamos para atrás. Ya, por ahí. Claro, cuando yo vi esto en las maquetas, dije, aparte de que no queríamos llevarlo hacia el cine americano, en los años 30, años 40 y tal, digo yo, ¿qué color le meto a esto? Es que no lo sentía dentro, ¿no? Aparte que era esta comedia, que bueno, quería que hubiera también mucho frontal, pero era un arma de doble filo, porque a más frontal también más rebotaba el suelo, claro. El pan de oro del Español, que es precioso, pero que es un espejo, y más rebotaban también las paredes. Entonces, bueno, ahí, para crear la luz de día y la luz de noche, que era la idea y la intención, y un poco más o menos todo lo que tenía que hacer, pero a veces las cosas más sencillas son las más complicadas. Claro, yo metía arrobas de luz, que todo, esto no se ve mucho, en la cosa anterior creo que se ve, no, ahí, que se ve un poco más, todo es inclinado. Entonces, claro, las varas de los teatros son rectas. Si tienes tiempo, puedes hacer columpios y hacerlas inclinadas, pero vuelvo a decir, como la luz llega a la última,
pues no había tiempo de hacer barras inclinadas. Entonces, claro, a más luz que metes frontal o a más luz que metía de contra, más rebote en el suelo, y dices, ¿y aquí cómo consigo yo una sensación de luz de día? Pues un chorro, la única manera, un chorro por la cristalera, metimos por aquí una calle, porque tampoco, claro, estas son puertas que no tienen salida, con luces LED por dentro, tampoco se podía meter luces de lateral porque no hay huecos. Entonces por aquí metimos una calle y una torre con un foco de 5 kilos y un foco de 2 kilos, que es lo que crea esa luz ahí, que crea como un hueco natural con la cristalera. Y luego desde frente metimos digo metimos porque no lo metimos, cada uno, yo no puse el foco, lo hicieron los técnicos y lo dirigieron los técnicos. Focos también muy bajitos desde el primer piso a esta parte de la pared para seguir creando esa sensación de que el sol estaba viniendo desde este lado. Donde, bueno, repito, retomo el tema del color. Claro, por un lado eso, por el estilo del que estábamos tratando, por la variedad de colores que había, porque eran colores muy vistosos, muy variados. Si de repente metes una escena del mismo color, ya estás yendo en contra de este color variado que hay en el escenario, ¿no? Entonces, bueno, como que en esa elección de ángulos, de colores, de posiciones, hay que pensar en muchas cosas y otra vez en ese poder que tiene la luz, ¿no? Te pongo la noche. Y bueno, y aquí eso, dices, bueno, y ahora se ha hecho de noche, y dices, pues es que la misma escenografía, que ellos han puesto de largo, sí, pero las luces, ¿cómo las ponemos de largo? Pues bueno, la opción, pues... Le pones un chal al foco. Subimos de intensidad la lámpara, que está a la mínima expresión en el primer acto, subimos de intensidad los apliques, cambiamos los colores de las puertas, quitamos la luz que da la cristalera y damos una sensación de luz de habitación. Y algo que a mí no porque me parece un topicazo, que no me gusta hacer como nunca o casi nunca, que es decir, la noche azul, o sea, qué aburrimiento, la noche no es azul, la noche es negra, la noche es gris, o no se ve nada si es de noche, pero es un topicazo. Y si yo ponía esto negro, nadie se creía, porque está igual que el primer acto, no, puse el azul, ahora sí es de noche, bueno, pues ya está. Tragamos con el tópico y ponemos la noche azul, no pasa nada. Esto también pasa, claro, tenemos una asociación, y ahí me voy un poco a la sinestesia, ¿no? Tenemos una asociación que esto me parece maravilloso, lo digo como algo a favor, pero claro, tenemos también una asociación que nos viene de antes de que existiera la luz en el teatro, de asociación de colores y de emociones, y estamos también muy, muy mediatizados por todo el cine, ¿no? Y por todo lo audiovisual y todo, y tenemos, yo creo, todos asociados, noche, azul, sangre, dolor, tal, sangre. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Si yo puedo contar una cosa muy dolorosa, y ahora me voy a ir a Farsalia, me voy un poquito para atrás. 3 más. Por un poco más. Vale. Esto es Farsalia, que es lo que comentaba que está aquí la jefa de luces de Valladolid, Sergio, que lo hicimos allí la semana pasada. Esto es una cápsula de plástico que primero se va inflando, que esta bailarina empieza a andar por encima, bailan pasados delante con el bailarín, ¿verdad? Y después se destapan la cápsula y bailan dentro. Pues aquí otra vez, los elementos a favor. ¿Una más atrás? Para adelante. Claro, cuando yo vi esto y tuvimos la primera reunión y me dice el escenógrafo, vamos a encapsular la guerra. ¿Cómo es eso de encapsular la guerra? Bueno, va a haber un gran plástico, los bailarines van a bailar dentro y tal. Vale, fenomenal. Bueno, ha sido todo un estudio físico, la verdad que ha sido maravilloso, ha sido un gran aprendizaje de cómo reacciona la luz con el plástico y de cómo, según qué ángulos, no funcionan. Si hay una luz frontal da reflejos, si está en la misma línea que la cápsula también da reflejos, o sea, hay que contar como de 1,5 metros para atrás, además el suelo es claro, y luego unas cantilejas, unas nanopíxeles maravillosas que pusimos en el suelo y que me salvaron la vida. Pero por ejemplo aquí, la inspiración, la elección del color, pues el coreógrafo Antonio Ruz tenía clarísimo
que quería emular la visión nocturna de las guerras. Entonces hay toda una escena de entrenamiento de soldados que es en este verde primario. Entonces esta es la misma escena. Y ahí, claro, ahí va jugando con la intensidad, porque dices, claro, va subiendo de intensidad la coreografía, solo queremos esas nanopíxeles desde el suelo. Ahí, ¿qué juego tengo para contar esa dramaturgia, esa subida de intensidad de la coreografía? Pues solo tengo una, es ir subiendo la intensidad de la luz. Aquí cambia, es dentro de la misma escena. Igual, fijaos cómo la misma escena, o sea, la misma escenografía, los mismos bailarines, mismos trajes, pero qué diferente y qué diferentes las sensaciones de tener un verde a tener este blanco, y además que no están todos, ¿no? En la siguiente, la escena que llamamos el sarcófago, pues la inspiración, bueno, las pinturas negras de Goya, el Guernica, y es un poco cuerpos desmembrados, que yo aquí a veces tengo un conflicto, porque digo, es una de las bailarinas es de color, pero cuando sale por aquí, está haciendo lo más grande con sus movimientos, digo, madre mía, que no se la ve. Se mete por aquí, unos se ven, otros no, pero un poco la idea, ¿no?, de cuerpos desmembrados que entran en la luz, que aparecen. Yo a veces también tengo un conflicto con esto, y he ido aprendiendo a lo largo de los años. Yo empecé haciendo sobre todo clásico y neoclásico, entonces ahí la deformación era al revés, se tiene que ver todo, y se tiene que ver, también es un concepto un poco antiguo, pero la verdad tiene unos años, se tiene que ver todo, se les tiene que ver bailar muy bien, se tienen que ver las expresiones, y yo también por el tipo de danza que he ido haciendo a lo largo de los años, por mi evolución personal, por mi evolución profesional, pero en los últimos tiempos cada vez tengo más claro que no se tiene que ver todo, que no se tiene que ver bien. Es verdad que lo que decías tú, Irene, ¿no?, que no todo el mundo ve igual, que no todo el mundo ve. A mí a veces me ha pasado de llevar al mínimo y salir una señora, o incluso amigas mías, enfadadas, es que la primera escena no me he enterado de nada porque no veía a la bailarina. Es decir, ostras, claro, es que yo veo muy bien, es que yo no uso gafas. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, pues siempre un poquito más, por los que no ven tan bien, ¿no? Pero es muy delicado, o sea, la intensidad es una de las cosas que marca la dramaturgia, porque a veces cuando estamos pasados de luz, yo hay algo que miro y digo, no me lo creo y no sé qué es. Y bajo un poquito y digo, ostras, era esto, que tenía las calles muy altas, o que me sobraba contra, y ahora me estoy creyendo lo que está pasando, ¿no? Como esa conexión con la luz y decir, a ver, voy a escucharlo, igual que escuchamos nuestro cuerpo, voy a escuchar, ¿por qué me está queriendo decir la luz? ¿Qué me está queriendo decir lo que está pasando en este? También así, al hilo de esta obra, y lo que hablaba antes, por eso quería poner esto, del horror, del dolor, de la sangre. Aquí estamos contando una guerra, estamos contando muertes, estamos contando cuerpos desmembrados. La inspiración era esto, ¿no?, las explosiones nucleares. Dices, pues es que no tengo por qué teñir el escenario de sangre, no tengo por qué, bueno, sí que es verdad que hay gritos, mínimamente, pero es un grito que sale desde un lugar muy interno, que es casi más doloroso. Pero hay carreras, hay unas muertes en canon bellísimas, y dices, ¿y por qué no puede ser amarillo? ¿Por qué esa muerte no puede ser amarillo? Bueno, pues puede ser como cada uno lo quiere ver, ¿no? O como cada uno entiende, como cada uno entendemos la mejor manera de contar eso que está pasando en el escenario. Y esto es la misma escena, fijaos que al hilo del tema de la intensidad y cómo esa intensidad cuenta la dramaturgia. Bueno, aquí es contraluz, y en la otra que iban corriendo había contraluz y había algo también en laterales, que es lo único que uso desde fuera. Cuando está la burbuja hinchada, son unos par otra vez, pero esta vez del 5, que vienen desde aquí y iluminan por los lados. Pero claro, esa misma luz a más baja intensidad me está contando otra cosa. Esa misma luz, si es contraluz y os calle, me está contando otra cosa. Eso es el diseño y eso es la dramaturgia de la luz. Y ya para terminar, atender algo muy importante, que son los tiempos y las transiciones. Porque ahí nos podemos cargar lo que está pasando en escena.
Si yo eso mismo que está pasando en esto, por ejemplo, que transita, bueno, el verde se va aclarando según la escena y en un momento transita esta luz, lo hace, si no me equivoco, en 1 minuto 50 o algo así. Si eso mismo sucediese en 0 segundos, no está ni mejor ni peor, pero no estaría contando lo que queremos contar, que es que sin darnos cuenta, o de una manera muy suave, muy orgánica, llegamos a otra cosa de ese entrenamiento militar. Entonces también otra vez, esa conexión interna, ese estar dentro de la luz, esa conciencia de lo que estamos contando para entender qué es el tiempo que necesita. Y cada obra necesita un tiempo y cada efecto dentro de esa obra necesita un tiempo y cada transición necesita un tiempo. Los oscuros, y dices, pues no quiero oscuros, a veces esto es un criterio del director, de la directora, del coreógrafo, de la coreógrafa, vamos a hacer una obra sin oscuro, ¿vale? O vamos a hacerlos, pero tienen que ser muy breves, y de repente llega la escena y dices, es que no puede ser, o no puede ser que esto suceda en 8 segundos, prueba con 3, o prueba, yo soy muy amiga, también será por la antigüedad, de hacer las cosas manuales. Luego a veces, por ejemplo, como este proyecto de la cápsula Farsalia, sí que acabo grabando los tiempos, claro, porque es una verbena de 0, 0, 0, 1,55 y no voy a estar pim, pim, pum, para arriba, para abajo con el crossfade, pero sí que soy muy amiga, sobre todo en los estrenos o hasta que está cogida, otra vez la danza, como casi siempre es un working in progress y no rematas a la primera, rematas a la segunda, pues sí que me gusta, o por lo menos en los primeros ensayos, hacer las cosas manuales porque ahí realmente es donde siento que cojo el tempo del diseño, el pulso del diseño. Y yo creo que de los elementos de la dramaturgia que tenía yo puestos ahí, ¿me das? Que me voy un momento a eso. Sí, ahí. El uso de salida, con conciencia, el uso del color, bueno, la composición de cada memoria, ya para terminar. Claro, un amigo que cuando da clase siempre dice, ese foco que pones, ¿para qué lo pones? Como que te contesta como mínimo a 3 preguntas, ¿no? ¿Para qué te está sirviendo? ¿A qué obedece? ¿Responde realmente a esa dramaturgia o a está al servicio de...? Porque a veces dices, que este foco lo he puesto solamente para ese momento que un bailarín hace no sé qué y después viene el oscuro, ¿merece la pena? Ese no es el criterio, esa no es la manera de plantear, para mí, esa no es la manera de planteártelo. La manera es, si ese foco he puesto en ese momento y de esa manera está contando lo que tiene que contar, pues adelante, que se use una vez al 10%. Si está puesto por si acaso y no lo has usado o está de relleno, entonces para el siguiente plano lo quitas y 5 minutos de montaje y de dirección que te ahorras. Entonces esto, ¿no? Como que la composición de cada memoria sería una parte de esa dramaturgia, ¿no? ¿Por qué decido, si no quiero que se les vea la cara a los bailarines y solo voy a usar contraluz? ¿Por qué decido usar solo focos de un lado de calle? ¿Por qué decido color? ¿Por qué decido rasantes del otro lado? Bueno, pues eso son cosas que me contesto tomando conciencia de esa esencia de la luz y de esa dramaturgia. Ya está, no me enrollo más. Pues me toca, ¿no? Sí. Bueno, me voy a quedar aquí sentada, porque así le voy dando. Sí, le voy dando yo. Bueno, pues yo os cuento un poco mi trayectoria. Yo me metí en el mundo de la luz porque, bueno, un día yo era bailarina, o sea, yo bailaba y después de bailar, en un momento determinado, me presenté a unas pruebas que necesitaba una bailarina que no le importara decir texto. Y me presenté y dije, ah, coño, el teatro también mola. Ah, pues no sé qué.
voy a estudiar, venga, voy a ver si estudio teatro y compagino con la danza y tal. Y me puse a estudiar teatro y estudiando teatro miré para arriba, vi esas cosas ahí que dan luz y me apasionó. O sea, de pronto lo descubrí y me enamoré de la luz y de pronto descubrí que yo qué coño hacía siendo el cisne número 42 ahí atrás, que yo quería contar cosas y no iba a contar cosas siendo bailarina ni siendo actriz, me iba a contar cosas y me iba a comunicar con los demás con los focos y con la luz. Y a partir de ahí pues me dediqué en lleno a aprender. En este país, por desgracia, la mayoría de los que ahora somos diseñadores y diseñadoras somos autodidactas y hemos aprendido a base de hacer bolos como técnico de iluminación o como técnica de iluminación. Porque cuando yo empezaba, en el año 93, 94, o sea, tela, no había sitio. Y tampoco tenía la opción de que un iluminador me cogiera como asistente, porque era muy complicado. Que además una mujer que se dedicara a un trabajo que a nivel cultural y casi estructural era solamente para los hombres, ¿no? Y durante muchísimo tiempo yo por lo menos me sentí una intrusa en esta profesión por ser mujer, hasta que, bueno, evidentemente todo eso ha cambiado bastante, no tanto como lo que parece, pero ha cambiado y ya por suerte el diseño de iluminación no tiene sexo, ¿no? Y podemos estar ahí igual que nuestros compañeros. Entonces, pues nada, yo empecé trabajando de técnico en compañías y tuve la suerte de que esas compañías en las que yo trabajaba, viendo cómo yo trabajaba, empezaron a darme la posibilidad de diseñar los espectáculos y a partir de ahí pues empecé a trabajar con la luz de manera creativa y de manera más artística, alejándome cada vez más de lo técnico, ¿no? Y así poco a poco hasta hoy, ¿no? Y yo ahora mismo soy una iluminadora en donde el mundo técnico me interesa muchísimo menos. Evidentemente tienes que estar al día de lo que sale, sobre todo con todo el mundo LED que nos ha cambiado, sobre todo los que venimos de una iluminación convencional, ¿no? Del par, maravilloso par, que el día que se vaya no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, algo inventarán. Y pues eso, que cada vez me fui alejando más de la técnica y centrándome más en las posibilidades que me da la luz, no un foco, sino la luz, porque a mí al final me da igual el foco. A mí lo que me interesa es que esa luz esté contando lo que yo quiero contar o lo que queremos contar dentro del equipo creativo, ¿no? Para mí la luz tiene muchas maneras de plasmar la escena, ¿no? Y tiene como en sí misma cosas que podemos aprovechar y que nos sirven para contar la historia que queremos contar entre todos, ¿no? Y ahí os he puesto una serie como de objetivos, ¿no? Que yo a su vez se lo he robado a Francis Rey, que no sé si conocéis, supongo que sí, que fue un iluminador que aquí en España, cuando empezábamos, las que no teníamos dónde estudiar, apareció un libro que se llamaba Manual del Arte Escénico de Francis Rey y ahí pues nos empapamos y yo aprendí ahí a que no es lo que pones, es dónde lo pones. O sea, es más importante el ángulo de la luz que realmente el foco que pones, porque al final con el ángulo es con lo que vas a contar la historia, no con el tipo de foco que vas a usar, ¿no? Y bueno, pues él hablaba de todo esto que yo además lo he asumido de una manera como muy orgánica en mi manera de trabajar, ¿no? Y hablaba de cómo la luz consigue todo eso, ¿no? Y cómo el diseñador tiene que trabajar y aprender a utilizar todo eso a favor de lo que queremos contar en la escena, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos de cada una de esas particularidades con mis fotos, ¿no? Con mis diseños, ¿no? De manera rápida para no enrollarme y que luego podamos charlar un poco y hablar un poco de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de dimensión, ¿no?
de cómo la luz es espacio y crea no solamente ese espacio, si no hay espacio no podemos ver la luz, pero además es que la luz tiene el alto poder de gestionar el espacio que ve el público, transformarlo, engañar al público para que piense que ese espacio es otro, ¿vale? Y tiene ese gran poder de convertir lo que hay en el escenario en tridimensional, porque si no el público vería el alto, el ancho, pero el fondo es algo que lo creamos a través de la luz, hasta tal punto que si iluminamos de una manera podemos dar la sensación de que hay mucho más fondo de lo que pensamos, o hay menos, o todo es más pequeño, o todo es más estrecho, o sea, tiene ese gran poder. Y aparte de eso, creo que tiene también el gran poder de darle valor a los elementos de la escena, a la escenografía. Una escenografía tiene valor si se la ilumina. Si no se la ilumina, convenientemente, eso ya depende de cada uno, pero si no se la ilumina, nunca va a tener esa sensación que hablaba yo al principio cuando me presentaba de realidad, de que eso que ve el público es real, no es un decorado, que no es lo mismo el decorado que la escenografía. Yo creo que la luz tiene ese poder de convertir, de darle valor, pero no solo a la escenografía, también a los actores, y que estén dimensionados en el espacio. Yo siempre pongo este ejemplo de que, porque creo que al hablar de dimensión, no solamente es que se vean de manera clara, sino a veces con la luz podemos sugestionar al espectador para que lo que se vea haya parte que lo ponga el propio espectador. A mí eso me gusta mucho de la luz, de sugerir más que de mostrar. Y cuando tú sugieres con la luz y dejas que el espectador imagine, ¿vale? Es muy enriquecedor para la escena, creo yo. Entonces, esta se vería mejor con la luz apagada, pero bueno, no vamos a apagar la luz. Pero aquí, yo siempre que hablo de estos Medea Material, que lo hice con Vicente León, con el Teatro de la Esquirla hace mogollón de tiempo, en el Teatro Boulevard de aquí de Roledones, es un escenario que no se sabe dónde acaba, porque a través de la luz yo rompo con el fondo, no se sabe lo que hay más allá. Hay algo más allá, está el telón ahí, de pronto se va a ver la luz y hay 50.000 personas más ahí. ¿Cuántas cuerdas hay? Pues es muy complicado saberlo, porque la luz no te deja verlo. El no dejar ver las cosas también es contar las cosas, ¿vale? Que también me parece interesante. Este otro espacio, que es La Tofana, dirigida por María Herrero, y el texto es de Vanessa Monfort, que lo estrenamos en Almagro. Y el espacio igual, yo con la luz no estoy dejando ver todo el espacio, no estoy dejando ver toda la escenografía de manera a propósito, ¿vale? Porque quiero sugerir, quiero sugestionar, quiero que el público haga un esfuerzo por ir más allá de lo que ve y que use la imaginación, ¿vale? Entonces, a mí por lo menos ese tipo de dimensionar el espacio me gusta mucho, ¿no? Como, bueno, yo te ilustro y tú a partir de ahí imagínate qué hay más allá. En algunos momentos sí que te puede pedir de pronto mogollón de luz, ¿no? Como el ejemplo que tú has puesto. Si no se ve la casa, ahí la casa, ¿no? Pues tiene importancia, pero también depende, porque si en esa casa de pronto está pasando algo que va en contra de que se tenga que ver, pues la luz apoyará ese momento, ¿no? Pero a mí por lo general siempre me gusta el esfumato, ¿no? en la luz. ¿Veis? Aquí tenéis otro momento que yo he creado, un espacio con la luz, en este caso era un ajedrez. O sea, María Herrero, hay un momento de la obra, os cuento un poquito de la obra, ¿no? Para que entendáis el por qué de pronto aparece este personaje, porque para mí la luz ahí es un personaje. Giulia Tofana es una mujer del barroco, que es una alquimista que genera un veneno para matar a los hombres que maltratan y
a sus mujeres, ¿vale? Y es un veneno que lo empezó su madre, porque su marido la maltrataba, y lo empezó y lo ideó para matar a su marido, ¿no? Pero la descubrieron porque el veneno se detectaba con la autopsia, y entonces al final la descubrieron y a la madre la mataron. Pero Julia, la hija, consigue hacer un veneno indetectable. Entonces ella empieza simplemente dando el veneno a las mujeres que sufren maltrato, para poderse librar de los maridos, porque no había otra manera. Es decir, si el maltrato estaba totalmente permitido y no pasaba nada. Entonces ella, para escapar de ese mundo que consideraba injusto, pues en vez de asumirlo, pues se convierte en un sujeto activo y crea este veneno. Pero al final, ¿qué pasa? Que un sacerdote de donde ella vivía, que era el que distribuía el veneno a las mujeres que tenían esos problemas, pues resulta que se empieza a lucrar, porque empieza a vender veneno a las damas de la corte para que maten a sus maridos, no porque las estén maltratando, sino para heredar y para quedarse con el dinero. Total, que eso llega a la Inquisición, y la Inquisición busca a la persona que ha hecho el veneno, que es Julia Tofana. Con lo cual, la obra es el juicio de Julia, ¿no? De que la van a condenar a muerte porque al final se cargó ahora más 600 hombres, o sea, en fin. La mayoría que no eran maltratadores, o sea, que eso también hay que decirlo, ¿vale? Y entonces toda la obra es un thriller de una persecución entre el inquisidor, que es quien la va a hacer el juicio, y Julia Tofana, hasta que la encarcelan. Y María lo planteaba como un tablero de ajedrez, que al final se va a quedar en tablas, porque es verdad que la matan, pero Julia siente que ha ganado, a pesar de todo, porque su labor al final va a trascender, y al final todos los conocimientos que ella consiguió lo heredaron sus hijos, lo heredó su hija y su hija, su nieta, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí hay un juego pues eso, de ajedrez, por así decirlo, entre el inquisidor, y entonces este personaje que aparece, que es la luz, está presente en ese momento, ¿no? Que están debatiendo de, bueno, a mí no me van a matar, a mí me matan los hombres, a mí no me mata lo que yo he hecho, o sea, al final habéis decidido que... Pero es que no tenía otra manera de solucionar mi vida, que era... Bueno, en fin. Entonces, este personaje que aparece está creando toda una atmósfera, por un lado, y por otro lado también en sí mismo se convierte en escenografía, que también creo que la luz tiene ese poder de crear el espacio. Bueno, no me enrolles, pero bueno, era por justificarlo. Hay algo que también tiene la luz, con lo que jugamos, y es que, claro, el espectador tiene todo ese escenario, todo ese espacio para poder mirar donde quiera, pero nosotros tenemos el poder, como la cámara de cine, ¿no? De irle llevando al espectador, y vamos haciendo esa luz selectiva, haciendo que el espectador vaya mirando y vaya siguiendo según nosotros le vamos marcando, y ese es un gran poder que tiene, ¿no? De pronto ese espacio de la Tofana que habéis visto, de pronto se convertía en esta pequeña escena que tenéis ahí, en donde nos íbamos al estudio de un pintor, en este caso de Caravaggio, que era un personaje que aparecía en la obra, porque el ayudante de Julia Tofana, que es esta chica que hay ahí, que era prostituta, o sea, Caravaggio, muchas de sus musas, muchos de sus cuadros, las mujeres que hay ahí son prostitutas que le daba un dinero y les hacían de musa, ¿no? Y entonces esta además era ayudante de Julia Tofana. Y hay un momento que está ahí, que hicimos ese homenaje al mundo de la pintura barroca, y le llevamos a ese rincón, a ese estudio, y generamos esa atmósfera, ¿no? Y hacemos que el público de pronto se meta en el estudio de Caravaggio. Pero fijáis, esta otra luz, ¿no? En donde de pronto todo se vuelve oscuridad y solamente vemos lo que queremos que vea el público, y con eso le generamos y le contamos una historia, ¿no? Esta era una propuesta muy bonita que hice en la Sala Bolulú, en el que se trataba
de un poema que se iba desarrollando en off, y mientras en el escenario lo que estaba pasando era que, bueno, hablaba de las pasiones humanas, de los pecados humanos, de la envidia, de la gula, del odio, de XX, iba relacionando cada uno de esos pecados con partes del cuerpo. Entonces yo tenía que iluminar partes del cuerpo, a veces muy pequeñas, como el dedo de un pie, como el codo, como un ombligo, ¿vale? Pero además de una manera totalmente desmembrada, como si fuera un Guernica, porque se trataba de hacer un desmembramiento de la naturaleza humana. Y entonces, a través de andamios y de plataformas y de escaleras, los actores, en total oscuridad, se iban colocando en sitios diferentes, yo lo iluminaba y de pronto veíamos un ombligo ahí arriba, ¿vale? Y un pie con un labio ahí medio junto. Entonces era un juego de luz selectiva llevada hasta su máximo apogeo. Un trabajo súper interesante. Luego se encendía la luz y el público decía, ¡ostras! ¿Pero qué es esto? Todo andamios, escaleras, 10 personas en escena, o sea, no, pero... Y todo se hacía con los F1, con los par 36 y todo, y además muchos de ellos los manejaban los actores, les poníamos con cinefoides, hacíamos agujeros súper pequeños, o sea, era algo muy chulo. Aquí tenéis otro juego de luz selectiva, ¿no? Esto es Fabulazione, de Pasolini, un personaje atormentado y que tiene, de pronto se escapa de su vida totalmente normal, o sea, padre de familia, socialmente bien considerado, de derechas, o sea, como muy, ¿sabe? Como muy bien educado, o sea, un señor capitalista, en fin. Y de pronto pues se le da una locura en el que tiene deseo sexual hacia su hijo, y entonces vive, de pronto hay algo que se le está escapando, ¿no? Y entonces la obra de Fabulazione habla de eso. Y con el director, que también era Vicente León, me pidió que quería en este momento, que está la noche antes, porque va a violar a su hijo, la noche antes está ahí volviéndose loco, y me pidió que quería como que el público viera como que se hacía pequeño por un lado, pero por otro lado se transformaba en todas las diferentes yos que tiene, ¿no? Y entonces, a través de ese juego de espejos, que no es espejo, que es acero inoxidable, que es un elemento que yo descubrí aquí, porque el espejo siempre refleja. Y yo quería un elemento en que refleja y no refleja. Yo quiero que refleje a veces, pero otras veces no quiero que refleje. Entonces, con el acero inoxidable, con placas de acero inoxidable, descubrí que cuando yo no incido directamente sobre el acero, es decir, que yo ilumino a distancia del acero, consigo el reflejo, pero que cuando yo incido directamente sobre el acero, tengo el acero, o sea, veo el acero, o sea, veo una textura industrial, que también lo utilizo en esta obra. Hay un momento que no sé si saldrá, porque no me da tiempo, que de pronto esa escenografía, esos espejos, que han sido espejos, de pronto se convierten en una pared de acero inoxidable completamente industrial y completamente fría y contundente, cosa que aquí es algo volátil. Entonces, bueno, pues a través de la luz seleccionaba y nos metíamos en la cabeza del personaje y hacíamos ese desdoblamiento como a trozos, ¿no? Que es lo que estoy intentando con el juego de espejos. Aquí es otro momento también en el que Medea, aquí jugábamos con que Medea, este es Medea material de Heiner Müller, con que Medea en un momento determinado, si conocéis la historia, Medea envenena a la mujer con la que se va a casar Jasón, ¿no? Y como la envenena, le regala el vestido de novia, lo impregna en veneno, y cuando se va a casar y se pone el vestido de novia, pues la mata, ¿no? Entonces este es el momento en el que en esta propuesta de Vicente jugaba con dos Medeas, que eso durante todo el proceso de trabajo era algo que yo tenía que tener muy en cuenta. Siempre había dos Medeas en el escenario. La Medea mujer, que se siente traicionada por su amor, y la Medea social, en el que no solamente se siente traicionada, sino que además exige, ¿no? y quiere matar por encima de todo, ¿no? Más allá del dolor, ¿no?
Y entonces siempre había como una difusión, una media muy fría y una media como más visceral, ¿no? Y en todo momento, en todos los momentos de la obra yo tenía que jugar, ¿no? Y ahí veis a una Medea iluminada de una manera más, vamos a decir, más poética o más difusa, y sin embargo a la Medea mujer, que en ese momento en el que aquí el fotógrafo me ayudó, o sea, evidentemente esto no se veía borroso, el público no lo veía borroso, pero la idea era generar ese flashback o ese momento que ella está recordando cuando le pone el vestido de novia a la que ha matado, a la que ha asesinado. Y tenemos esa luz totalmente frontal y dura, donde nos metemos en la cabeza de esa expresión de la actriz totalmente desgarrada, ¿no? En contraposición a cómo está la otra ahí, como si no le pasara nada, ¿sabes? Como de mierda, yo soy tan mona. Vale. Bueno, aquí es otro momento también, bueno, voy a seguir pasando porque si no os enseño momentos de luz, de esa luz en el que estamos hablando de luz selectiva, en la que yo hago que el público haga ¡fum! Y se meta ahí en ese momento, ¿no? de lo que está pasando en esos personajes. ¿Veis? Ahí tenéis un momento. O aquí en Furiosa Escandinavia, ¿no? Furiosa Escandinavia es un proyecto súper complicado, porque ya lo veré, ya a ver si puedo poner en tengo alguna más. En la siguiente, creo, cuando hablamos de atmósfera, aquí. Fue muy complicado porque, claro, ¿qué pasa cuando el escenógrafo no te deja un espacio para iluminar? Voy a hacer la escenografía de la leche. O sea, voy a meter en el teatro, la sala pequeña del teatro, ¿cómo se llama? La Princesa, ¿no? Sí. El teatro pequeño, voy a meter en la caja escénica, en toda la caja escénica, un apartamento. Y no va a haber entre la caja escénica y la escenografía ni 4 milímetros. Y eso fue lo que hizo Alejandro Andújar. Espectacular, espectacular. El público entraba y decía, ostras, una exposición de Ikea ahí, metida y era un apartamento real, con techo, pasillo, cuarto de baño, cocina, dormitorio 1, salón, y probablemente si hubiera tenido un poquito más habría hecho un dormitorio 2, pero no tenía más que eso. Entonces, alucinante, o sea, y claro, en las primeras reuniones, yo que me apunto a un bombardeo dije, vale, no importa, yo lo voy a iluminar. Pero claro, me di cuenta que no había manera, que de dónde narices metía yo la luz. Entonces dije, vale, es un apartamento, luz diegética. Ya está. Pero claro, luego me viene el director y me dice, no, porque vamos a ir a la mente de los personajes. O sea, y aparte me dio la pauta, David Lynch. David Lynch, hay un concepto ahí simbólico que no te vale la lámpara colgando de arriba. Entonces nada, ahí yo tuve la gran suerte, porque para mí este proyecto fue un regalo, y fue un regalo por el equipo que teníamos, el equipo que Víctor Velasco, el director, que yo creo que el director marca mucho los equipos, muchísimo. El cómo un director lleve su equipo hace que una producción se maneje de una manera o de otra. Y yo tuve la suerte de trabajar con Víctor Velasco, que es una maravilla, y que además es capaz de hacer un texto muy complicado, porque este texto leído te lleva las manos a la cabeza, dice, no entiendo nada, y de pronto convertirlo en una maravilla como fue esto. Entonces, el equipo, que estábamos todos por la labor, y en concreto Alejandro Andújar, y yo empecé a hablar con Alejandro y le dijo, Alejandro, me tienes que dejar algún hueco, o sea, tenemos que negociar, porque no me vale con colgar lámparas, o sea, tenemos que... Y entonces empezamos a trabajar juntos, y además con una generosidad y con una implicación, ¿no? Porque evidentemente él quería que su escenografía se iluminara como se tenía que iluminar, estaba por la labor. Que a veces ha pasado que hay escenógrafos que no lo están, que pasa también, y cuando eso pasa
todo se resiente, pero en este caso no. Y empezamos a buscar huequitos y cositas que el público evidentemente no veía, y poco a poco pude ir armando la luz diegética mezclada con una luz teatral. Al final metí casi 60 focos, o sea, quiero decir que ahí hay focos metidos, ¿vale? Pero no se sabe dónde están. Y jugar con el estoy dentro y estoy fuera, que es algo que el director siempre me pidió. Yo quiero estar en el sitio, ver una casa y ver la mente de los personajes, que se están yendo a otros lados. Y con eso pude... Y bueno, pues fue un proceso de investigación, sobre todo de cómo conseguir que la luz pasara por un hueco de 4 centímetros. Y que además pasara y que llegara, ¿no? Fue muy complicado, pero bueno. Pues hablando de atmósfera, pues ahí tenéis una prueba de cómo conseguir esa atmósfera, ese influir en el estado mental del público, porque al final una atmósfera es eso, es que el público se sienta con una empatía hacia el espacio que está mirando, ¿no? Que está viendo, ¿no? Y que se genere, no sé, como de pronto el público se meta, ¿no? En la historia. Pues ahí tenéis el apartamento. O sea, y además tenía que conseguir que fuera un apartamento diferente, que unos estuvieran aquí en el presente, otros en el pasado, que fuera una sala de exposiciones, que fuera la mente de un personaje, que, en fin, en el mismo espacio, ¿no? O sea, con poquitos huecos, claro, fue... Bueno, aquí tenéis otra manera de generar atmósfera, ¿no? De la luz rebotada que digo yo. O sea que esto es un foco solo lateral, viene de un lado solamente, y esto es un juego que yo hago mucho y que me gusta hacer mucho, que es que cuando yo dirijo, quiero que esté el director, me gusta que esté el director cuando estoy dirigiendo, porque yo le propongo cosas y cambio los movimientos de los actores. Eso es algo que pasa mucho y que yo lo hago mucho. Yo le propongo al actor, siempre dentro de un orden de partitura que ellos ya estén más o menos montando, pero yo siempre les digo, y si os ponéis así, porque a mí lo que me gusta es que el actor navegue por la luz, no que esté la luz para que el actor se vea, sino que la luz genere con el actor la escena. Entonces, yo muchas veces le propongo, esta escena la propuse yo, o sea, ellos iban a hacer una escena de otra manera, y yo le dije, no, sienta a la abadesa ahí, porque yo le voy a dar la luz, y yo quiero que el público vea las reacciones de la abadesa, que son mucho más interesantes, porque lo que está contando es ella quien lo está contando, y el inquisidor aquí está en segundo plano, y además es una figura completamente maligna, vamos a decir así, en esta escena. Entonces tiene que estar ahí como, bueno, no es de fiar, y sin embargo todo lo tiene que contar ella. Entonces yo jugaba con una atmósfera de un foco lateral, y yo le propuse al director, vamos a sentarla ahí, que le pegue de lleno el foco, mientras que al otro no le pega. Y ahí no se le está viendo la cara, pero es que no queremos que se le vea la cara. Lo que decía Olga, yo también he aprendido, a base de creer en lo que estoy haciendo, que no se tiene que ver el blanco en los ojos a los actores para contar la historia, no es necesario. Además es que muchas veces ni siquiera tiene que ser así, y además yo abogo por ello, que una historia la puedes contar con un contraluz, porque ese es la luz que está contando la historia. No se trata de que se le vea al actor, se trata de contar lo que queremos contar, y si para ello hay que poner un contraluz, pues se pone un contraluz. O si para ello se le ve un dedo, pues se ve un dedo. Entonces cuando un director me dice, ¡ay, que no se le ven las caras!, digo, pues lo siento, pues yo no te ilumino, porque si lo que quieres es que se le vean las caras, a mí no me llames. Llama a, no sé, X, o no llames a nadie, me refiero. Enciende la luz y ya está. ¿Vale? Bueno, seguimos. La fluidez que hablaba Olga, ¿no? Para mí también es muy importante esos cambios, ¿no? Esos cambios de una luz a otra, ¿no? La luz siempre es movimiento, siempre es movimiento, porque si no, no hay
no hay conflicto. Y el escenario, lo que pasa en escena siempre es un conflicto, siempre es algo que ocurre, que se desarrolla y que tiene un final. Y eso lo tienen que decir. ¿Vale? Bueno, no me voy a enrollar mucho porque estaría bien que habláramos, sí. ¿vale? Que habláramos y bueno, y simplemente os voy a poner este último y ya me callo. ¿Vale? De cómo yo trabajo con la luz. Para mí, cada una de las escenas que yo monto tienen un porqué, que a veces es personal, a veces es decidido en el equipo, a veces es porque el director es lo que quiere, pero siempre tienen un porqué, ¿no? Lo que hablábamos. Ese foco está ahí por algo, pero además esa luz está ahí por algo. Y además yo quiero contar algo que muchas veces no llega al público, pero a mí me da igual. Si es lo que queremos, pues es lo que es. Y si al público le llega, pues bien. Y si no le llega, pues bueno, es lo que queremos contar. El arte a veces es así, no se entiende. No lo entiende todo el mundo. Entonces, esta escena, lo que yo quería contar, bueno, esto es West Side Story, ¿vale? En el momento que matan a ¿cómo se llama este? A Mercucho, ¿no? Bueno, matan al primo de Julieta, ¿no? Es ese, ¿no? Como surge todo. Y entonces, lo que yo quería contar es que ese momento es una diana, en el sentido que cuando ocurre eso, es como ocurre esa historia y de pronto la violencia se expande como cuando tiras una piedra y se empiezan a crear, ¿no? Esas olas, ¿no? Que hacen que al final no haya parancón, que es lo que pasa en Romeo y Julieta, en definitiva, ¿no? Es un punto, un acto de violencia que al final genera toda la tragedia, ¿no? Pues eso es lo que yo quería contar y eso es lo que aquí intento hacer. Es decir, surge y de pronto la violencia, la sangre, se empieza a expandir en esos círculos, que cada vez son más. Aquí solamente están los 3 primeros, pero al final todo el escenario se iba abriendo como si fueran esos círculos, ¿no? Esa violencia que se va extendiendo. ¿Vale? Y ya está, no digo más. ¿Preguntas? Vale, pues si queréis preguntar, no sé, ¿se vais levantando la mano o estamos con un debate informal en la sala? Bueno, pues nada, contarnos qué queréis, que os contemos. Cuando os llega un texto de un autor o autora, ¿cómo empezáis a imaginar la luz? ¿Por dónde arrancáis? ¿Cuál es el procedimiento? Si hay uno. Yo te cuento... bueno, cuando no te llega un proyecto, porque es decir, siempre todos los proyectos vienen con un texto, a veces con texto, a veces no, pero vienen con un equipo incorporado. Entonces, para mí es muy importante el equipo, o sea, tú puedes leer el texto, pero al final la casa de Bernarda Alba es la que es. Pero como tú afrontes la casa de Bernarda Alba, yo he hecho en mi carrera 3 casas de Bernarda Alba y ninguna tiene nada que ver con la otra, es el mismo texto, no se ha cambiado ni una coma, pero el punto de vista o lo que queremos contar no ha sido igual en una que en otra. Entonces, más allá del texto, siempre hay el punto de vista del director, pero creo que es muy importante. Y el punto de vista de todo el equipo, también el tuyo, porque tú al final también aportas a ese texto. Pero es curioso que cuando hablamos de dramaturgia, el texto va por un lado y luego la dramaturgia escénica, incluida la luz, va por otro. O sea, el autor del texto muchas veces no piensa en lo que luego ha visto. Furiosa Escandinavia, el ejemplo que os he puesto, el texto de Antonio Rojano, la dramaturgia que hizo Antonio Rojano, no tiene nada que ver con la dramaturgia que hicimos nosotros. Era el texto, pero llevado de tal manera que estamos contando su historia, pero de otra manera muy distinta. Entonces yo creo que lo primero para mí es el equipo con el que estoy trabajando. Y luego viene todo lo demás. Yo lo he hablado también de la intuición y hay muchos momentos así cuando, por ejemplo, si no es texto y es danza, ves un ensayo y dices,
Esto es como amarillo verdoso, ¿sabes? Y no sabes muy bien por qué. Y a lo mejor luego es verdad que van de, yo qué sé, de qué color, que no le pega nada el amarillo verdoso y que tú todavía te imaginas y dices, ay, ¿cómo lo encajo ahora? Pero yo me fío mucho de lo que ha dicho Arnold antes, como de esas intuiciones, o cuando lees un texto o ves ensayos o algo así, yo me fío un montón, las apunto y luego intento como ir a por ellas. Hay veces que se cruzan otras cosas, pero hay veces como que me fío de eso, de esas primeras imágenes así que te vienen como flashes, y luego ya intento convencer a quien sea de que tiene que ser así, ¿sabes? Como, y a lo mejor no es en ese momento, de repente, y es en otro. Dice, claro, dice, venga, vale, a lo mejor me lo había imaginado al principio y al final, y no es al principio, pero que suele aparecer, ¿sabes? Esas primeras como ideas, ya sean de color, o de dirección, o de yo qué sé, o de una idea como muy clara, no sé. Y en ese sentido hay veces que refuerza mucho, o sea, sí, hay veces como que refuerza mucho porque al final que acabas haciendo es eso, ¿no? Como esas intuiciones de juez y al final es que es eso. Hay que fiarse. Sí. Sí, o sea, como que cuando estés leyendo el texto o viendo lo que sea, estés ahí como con esa atención abierta y te fíes de esa primera como viaje. Para mí es importante leer como ese primer momento, además, por supuesto, de la intuición, pero contestando a tu pregunta, ese hilo primero de dónde tirar, el equipo importantísimo, y a veces para mí no siempre es igual. Yo, como he dicho, trabajo con texto, pero trabajo mucho con danza, y a veces es una primera música que te enseñan, que luego no es la música de la obra, pero ha sido la música de la inspiración, o es una foto de cuadros. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con Antonio Luz, él le gusta siempre en cualquier proyecto, recopila documentación de aquí y de allá y llega a la primera presentación del equipo de bailarines, equipo artístico, con el muestrario en el suelo, ¿no? De fotos de museos, inspiración de trajes, no sé, es un bombardeo que para mí ese momento es oro, porque desde ahí luego ya tú lo llevas, es esa intuición del color, es esa intuición de, pues mira, me imagino el foco por ahí, siempre hay un punto de partida. Sí, pero es verdad que al final hay directores y directoras, o sea, hay muchos directores que lo tienen muy claro, y que aunque ya desde la primera reunión te están diciendo, yo es que estoy buscando esto, ¿no? ¿Sabes? Y hay otros que trabajan con lo que el equipo va dando, o sea, pues vamos a hacer vamos a venir con ideas, y hacemos aquí ideas y que cada uno diga lo que piensa, entonces, pues depende, claro. Yo creo que por eso para mí el equipo es muy importante, porque muchas veces el equipo va mandando. Aunque tú tengas la intuición de eso rojo, pero si el equipo lo quiere todo blanco, pues ya se acabó. Es muy importante para el director, para el dramaturgo, saber comunicar al equipo lo que quiere. Porque claro, al final es el capitán del barco y a veces dices, ay Dios mío, pero si lo que me estás pidiendo es lo contrario de lo que me estabas pidiendo ayer, eso sí. Ahora ¿qué hacemos? Deshacemos lo que teníamos hecho de ayer, ya no nos sirve. Entonces, a ver, que también el trabajo y las residencias técnicas o los working in progress están para esto, ¿no? Y no tenemos que acertar todos a la primera, el director tampoco, pero sí que tener esa claridad y esa coherencia para llevar por buen rumbo el barco, porque si no todos los que vamos detrás, por muy buena voluntad que tengamos, pues a ratos nos perdemos o nos conflictuamos internamente. ¿Más preguntas? ¿Cómo es esas conversaciones que los directores de las directoras estén? O sea, ¿cómo va avanzando esa primera conversación a lo largo de cuando entres ya en la programación de la iluminación? ¿Cómo vais presentando escenarios de escena a esta parte de lo que es al final es el faro del proyecto? Dices cuando ya estamos en el teatro y le presentas al director o a la directora lo que has hecho. Porque creo que al final muchas veces pecamos de esa primera visión, ¿entiendes? Desde un director, si tú le planteas un esbozo que le gusta, entiendo que es muy difícil, después dice, no, esto no era, déjame terminarlo. Para mí depende mucho de la persona con la que esté trabajando, porque hay personas que me ha pasado, coreógrafos, yo soy daltónica, o
yo tal, todo lo que quieras, que yo tengo tanta confianza en tu trabajo. Ya, pero oriéntame un poco, no sé, porque que Manchas Castilla, ¿no? Y otras personas que no, que quieren estar desde el minuto cero. Entonces para mí depende muchísimo de la persona. A mí en general sí que me gusta tener hecho un boceto, haber trabajado conmigo misma sola antes de que llegue el director, pero a veces no hay tiempo. Y a veces es tengo claro dentro de mi cabeza que voy a apostar por esto y por esto, tengo 4 puntos clave, esto a mí me suele funcionar. Un patrón que diga, estos son las 4 cosas fundamentales que tienen que estar sí o sí. El resto, no digo que sea decoración, pero son transiciones, es afinar escenas, pero esto sí que para mí quiero luchar por ello porque es como lo definitorio de la luz que quiero proponer. Es que me tienes un poco diciendo, me pasa las pequeñas cosas que hago cuando ves ese pequeño detalle, qué bonito es tener este detalle, pero todavía te faltan los otros pilares y debería de... Claro, pues hablaba también cimentar esto antes de... Claro, hablaba antes de optimizar el tiempo, saber con los recursos que cuentas, decir qué es la prioridad, lo que quiero conseguir de aquí, y no perderte en lo que no puedes hacer y sacar partido a lo que tienes. Es que es el mayor enemigo que tenemos, porque es verdad que aunque yo últimamente intento meter mucha luz, que sea parte de la escenografía y que lo utilicen los actores, porque eso que me quito también. O sea, si de pronto lo voy a hacer todo con flexos, pues ya está, a mí me da igual el teatro. Con lo cual, desde el principio de los ensayos ya estoy probando y estoy definiendo la luz. Pero claro, eso no pasa siempre, pero es verdad que siempre la luz es lo último. Porque también es un poco por la naturaleza de la luz, hasta que no lo tienes todo montado, todo puesto, la escenografía, el vestuario, como además la luz incide en todo, pues claro, es lo último. Y para lo último luego nunca hay tiempo. Entonces siempre nos pasa, pero sí que, a mí por ejemplo sí que me gusta mucho grabar con el director. Depende también de la empatía que haya, ¿no? O sea, a lo mejor con directores que no conoces de nada, primero me lo grabo yo, porque a ver, para presentarle cosas que más o menos estén ya hechas para convencerle. Pero si es un director con el que sueles trabajar, pues a mí me mola mucho, además lo hablaba Irene, ese trabajo entre dos, ¿no? Entre dos y crear entre dos, porque al final la historia la tenemos que contar entre dos, o entre tres, o entre cuatro, pero cuando te sientas a la mesa es el director y tú, ¿no? Entonces, a mí me gusta que si, yo qué sé, pues con Víctor Velasco, por ejemplo, pues nos sentamos desde el primer momento. Pero con otros directores, pues dicen, bueno, venga, voy a montarme algo para enseñarme algo lindo, ¿no? Claro. Porque si no, ¿vale? Pero hay una relación de confianza, ¿no? Muchas personas. Yo creo que es muy importante. Y además es algo que se retroalimenta, o sea, y que nos retroalimentamos. Y ahí, como yo digo, ¿no? Estamos las cabecitas ahí al unísono, la creatividad fluye mucho más. Como te lleve mal con un director, Sí, también hay que ser muy estratega. Sí, claro, esa parte, ¿no? De futuro un poquito sobre el lenguaje. Saber en qué momento puedes tomarte tu tiempo, en qué momento no, en qué momento puedes ceder, en qué momento no. O sea, hay que ser muy estratega. Yo voy a Cómo contar hablarle, una cómo no anécdota. hablarle, que yo qué sé, como todo el rato. Os voy a contar una anécdota relativa a esta con Verónica Forqué. La última obra que dirigió antes de morir, pues fue conmigo. Tuve esa suerte, ¿no? Pero yo no la conocía, no había trabajado con ella nunca, ¿no? Y yo iba a los ensayos, porque también soy mucho de ir a los ensayos desde el principio y estar un poco ahí. Iba viendo que era una persona complicada, pues eso, de que a veces decía una cosa, luego enseguida cambiaba. No, era difícil, ¿no? Y cuando ya llegó el momento de la luz dije, madre mía, me hice mi composición, ¿no? Hice eso. Y yo soy de las que me digo a mí misma, si el primer efecto funciona, me lo he ganado. A mí, si el primer efecto que yo le pongo funciona, ya todo lo demás va a funcionar. Y con Verónica le puse el primer efecto, ¡oh! ¡Qué bonito, Lola! Me ha encantado, me encanta, y ya está, todo fue rodado. A partir de ese momento ya miró para otro lado y la luz ya se desarrolló, prácticamente la hice sola. Pero es así, o sea, si hubiera sido lo contrario,
tela marinera. O sea, habríamos sufrido mucho desde el primero, pero si convences con el primer efecto, la cosa va a rodar. Yo con Verónica tuve esa suerte. Qué bueno. Tiene mucha psicología y mucha manicura. Claro. Sí, hay muchos momentos que son como muy de tensión porque bueno, pues la grabación ya en sí requiere un tiempo y la persona que lo está mirando lo quiere ver ya, ¿no? Y eso es como súper obvio, pero es así. Y entonces ve aquello y de repente, yo qué sé, uno no nota nada, tiene mucha frontal o menos, o lo que sea, y tú tienes que bajar todos los focos, subirlo, quiero decir que es un rato, ¿sabes? Y si no, y yo qué sé, te pueden pasar millones de cosas, pues tener un técnico que no sea súper hábil, o sí, o no sé, ¿sabes? Como que hay momentos de súper estrés, ¿sabes? Como... Sí. Y entonces... Empieza la energía, sí. Claro, y entonces pues casi como, mira, no sé, o sea, si quieres vete y vuelves luego, no sé, ¿sabes? Como que hay un montón de momentos ahí súper de tensión, Bueno, así sentido, como... ¿no? Sí, mucho agobio. Mucho agobio. A veces sí, a veces Trabajo no. en equipo, trabajo en equipo. Claro. ¿En algún momento os ha pasado que habéis aceptado un trabajo porque os ha transmitido algo que habéis dicho, mira, me llena, quiero formar parte de este proyecto, y una vez os habéis enfrentado a él, resulta que va por el sitio totalmente opuesto al que habéis pensado? Sí. Y ya, yo en mi caso ya no vuelvo a trabajar con esas personas, aunque ya luego ya sea la, yo qué sé, ganen todos los premios del mundo, pero No, y también ha pasado, seguro que os ha pasado que el proyecto era interesante, se desarrolla interesante, pero no te has entendido con quien te tenías que entender y al final ha sido un desastre, a pesar de que era interesante, ¿sabes? Y muchas veces ni siquiera merece la pena, a veces pasa. sí, y es súper complicado porque al final empiezas a no estar de acuerdo, o sea, es como... es súper complicado. No Y se sé. generan malos rollos, porque claro, llega el estreno, hay que estrenar y todo el mundo de uñas con el iluminador de uñas con todo el mundo, el director de uñas contigo. ¿Podemos hablar aparte, por favor? Y en el despacho de echar los demonios. Pero y al final pero sí, yo creo que a todas nos ha pasado. Por suerte las menos. Sí, porque al final, es verdad, si has tenido problemas con un director en concreto, al final no vuelves a trabajar con él. Ya las que llevamos mucho tiempo en esto, ya te has creado tus equipos con los que trabajas, el director que siempre te llama a ti, porque hay una simbiosis entre, pues eso, te pones en su cabeza y él en la tuya, y entonces la cosa como que fluye, ¿no? Y en esta profesión, como la cosa no fluya, es que no llegas al estreno, llegas fatal, te da algo al estómago. Claro, y se acosta a tu salud muchas veces, porque esta profesión es así. Entonces yo creo que al final vas eligiendo con quién trabajas, porque yo creo que siempre es preferible trabajar con gente con la que estés a gusto, no con los mejores, sino con gente con la que estés a gusto. Yo creo que es más importante eso que el mejor proyecto del mundo. Por lo menos yo lo prefiero. Disculpad, pero es que tenemos que Tiempo. cerrar, tenemos que Qué romper pena. todo y ya nos cierran la escuela y todo. Muchísimas gracias, ha sido interesantísimo, gracias por las preguntas y por venir. Y nada, os emplazamos al día 25 de abril, que tendremos otra charla con Laura Iturralde y Antonio Cárdenas, que son dos iluminadores. Él es iluminador de animación, y Laura Iturralde también es miembro de ahí, como ellas, y bueno, es una iluminadora que ahora tiene mucho éxito, con Tansung Geiras, no sé si la conocéis. Pues nada, serán los dos siguientes. Y muchísimas gracias a vosotras por venir, ha sido súper interesante. Muchas gracias a todos.